esta es la plantilla que tienen que descargar en el acceso de la plataforma de Hotmart. La plantilla se encuentra en archivos descargables. Como les dije, esta sesión sí contiene una plantilla de actividades y básicamente cada vez que ustedes vean esa notificación, esa nota, es porque hay una plantilla para trabajar en clase. Entonces, esta es la plantilla de la sesión número 2 que se llama Creando macros en Excel. Vamos a leer esto. Antes de empezar, debes activar la pestaña de desarrollador o programador, como lo encuentren en sus versiones de Excel. Siga los pasos explicados en la videoconferencia o se los voy a repetir ahora. Para activar la pestaña de desarrollador o de programador en Excel, ustedes deben ir primero a archivos. Cuando ustedes van a archivo, van a encontrar esta parte de opciones. Le dan clic a opciones. ¿Correcto? Entonces, una vez que ya están en este cuadro de diálogo, van a ir a la opción de personalizar cinta de opciones. Y les va a aparecer esto. ¿Correcto? Esta parte izquierda contiene a todos los comandos que se encuentran en la cinta de opciones. Y la parte derecha contiene a todas las pestañas principales que se encuentran en la cinta de opciones. Está la pestaña de inicio, bueno, yo ya tengo activada la pestaña de Power View, insertar, diseño de página, fórmulas, todo. Aquí les va a aparecer una pestaña de desarrollador que la van a encontrar desmarcada. ¿Sí? La van a encontrar desmarcada. Le dan clic, la marcan, la van a encontrar como desarrollador. En el caso de versión de Excel 2013, las versiones posteriores la encuentran como programador. Entonces, no se confundan, es lo mismo, ¿correcto? Desarrollador, programador, es la misma pestaña de cinta de opciones. Les va a aparecer las funciones que le corresponden a esa pestaña. Le dan clic y, obviamente, aceptar. Y automáticamente tiene que aparecerles entre las pestañas de la barra de la cinta de opciones, ¿correcto? Entonces, van aquí, desarrollador. Como les dije, en otras versiones van a encontrar programador. Bien, y ya le encontramos aquí esta parte donde dice código. Le encontramos macros en código. Entonces, encontramos aquí el Visual Basic, es para ver el código básicamente de la macro que tú creas. Aquí encuentran macros, grabar una macro, usar referencia relativa, seguridad de macros. ¿Correcto? En esta parte de aquí donde dice macros, ustedes van a poder ver todas las macros, la lista de macros que ustedes han realizado y que se pueden trabajar. Y como les dije, grabar macro es para ya realizar la macro para que puedan ejecutarse todas las acciones repetitivas que ustedes quieran realizar. ¿Sí? Entonces, esta es la opción de desarrollador, la pestaña de desarrollador. Pero si de repente ustedes no lo hacen rápido, no tienen activado esto, y de repente se olvidaron de cómo activarlo, también lo van a encontrar en la pestaña de vista. Justo cuando ustedes van a vista, van a encontrarlo aquí, en esta parte de acá que dice macros. Hacen clic en la flechita y ustedes van a ver las mismas opciones. Bueno, no todas, pero casi las mismas. Ver las macros, grabar una macro, usar referencia relativa. Entonces, aquí también lo van a encontrar. ¿Cuál es la diferencia de utilizar este y lo otro? No hay diferencia funcional. Ambos funcionan de la misma manera. Lo que sucede es que cuando están desarrollados, ustedes pueden navegar con una sola pestaña y le dan grabar macro, detener macro. ¿Correcto? Y aquí hacen toda su sesión y le dan clic aquí y normal. Pero cuando ustedes tienen esto, puede que de repente por buscar la pestaña, por buscarlo, no sé, de repente den clic a otra cosa y la macro se graba con ese clic del mouse. Entonces puede que les dañe su macro. Por eso es mejor tenerlo aquí. O también por si en algunos casos no venga en la pestaña de vistas. Entonces ya saben dónde encontrarlo. ¿Correcto? Entonces, vamos a esto. Ya saben qué tienen que hacer antes de empezar. Ya les enseñé a activar la pestaña de desarrollador, donde van a encontrar ahí mismo todas las funciones de macro. ¿Correcto? Luego, después de eso, van a realizar una automatización de pasos con macros. Vamos a poner en práctica los conocimientos adquiridos
y vamos a seguir los pasos explicados en la videoconferencia y resolvemos la plantilla, que está compuesta por por dos actividades. Esta es una sola actividad, solamente que está dividida en registro y en base de datos. Y esta es otra actividad que es formatos. O sea, esto es uno solo y esto es otro. ¿Sí? Ahora, antes también de empezar, vamos a hacer, para grabar una macro, ya saben, debes ir a la pestaña de desarrollador y dar clic en grabar macro. Cuando ustedes dan clic en grabar macro, yo le voy a dar clic, no va a grabar directamente, nos va a aparecer esta ventana de diálogo. ¿Y qué dice la ventana de diálogo? Miren, lo que les explicaba en la sesión teórica. Van a poner el nombre de la macro. Es bueno identificar la macro, es bueno ponerle el nombre para cuando nosotros queremos asignarle un botón, queremos asignarle, no sé, un gráfico, podamos identificar cuál es, porque si las tenemos por macro 1, macro 2, macro 3, no vamos a poder identificar mucho más rápido. De repente esta macro modifica el tamaño de celda, entonces le ponemos nombre de macro, modificador de tamaño de celda, ¿correcto? Ahora, la tecla de método abreviado es también si de repente quieres con un control y otra teclita más, pueden ustedes activarlo. Bueno, guardar macro en este libro, siempre van a tener que guardar macro en este libro, ¿no? Si es que lo están haciendo en el libro normal, o si de repente quieren grabarlo en otro libro nuevo, o un libro de macros personal. Al final les voy a explicar cómo grabar, cómo guardar un libro de macros, porque no es lo mismo guardarlo que guardarlo con macros, ¿sí? Al final les va a aparecer una advertencia. Y aquí en una descripción breve, ¿no? Esto es opcional también, de repente quieres poner una pequeña descripción para poder identificar mejor. Si de repente es la celda de modificador de formatos, le puedes poner en descripción, esta celda es, disculpen, es una macro de modificador de formatos, le puedes poner en descripción, esta macro modifica el formato de letra de Arial, 20, Arial con tamaño 20 y color rojo. ¿Sí? Entonces, esa sería tu descripción de la macro. Como les digo, todo esto es opcional. Ustedes le dan clic a aceptar y una vez que le dan clic a aceptar, ahí recién empiezan a grabar todas las acciones, ¿correcto? Todavía no voy a grabar eso. Vamos a ir a la actividad. Esa es la actividad 1. La actividad 1 está compuesta por dos partes. La primera parte es un cierto campo, una pequeña tablita, donde encontramos registro de producto. Y vamos a encontrar estos iconos, ¿no? En la segunda hoja, la tercera hoja, encuentran base de datos y van a encontrar también un encabezado de tabla y aquí una flechita. ¿Sí? A ver, les explico de qué se trata este ejercicio. Como les dije, macros sirve para automatizar una serie de pasos, ¿correcto? Entonces, cuando ustedes necesitan o tienen la necesidad esencial, necesidad primordial de que una cierta acción o un conjunto de acciones van a ser siempre y van a ser, por ejemplo, muy comunes dentro de tus labores, dentro de tus actividades diarias, entonces puedes utilizar una macro para no hacerlo paso a paso, para ahorrar tiempo y para hacer mucho más efectivo tu trabajo, mucho más eficiente. ¿Sí? Entonces, es como si de repente tienes una llave multifuncional, ¿no? Una llave que trae, no sé, alicate, desarmador, trae un pequeño cuchillo para cortar, así. O sea, tener todo eso en uno solo, a tener una caja grande de herramientas, tener un desarmador, un alicate, un cuchillo. Entonces, macro es ese macro es, toma toda esa caja de herramientas y te las pone en uno solo. Eso es macro, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata esto? Este es un ejemplo básico, un ejemplo muy común de lo que significa una automatización de pasos. Cuando nosotros trabajamos en un almacén, incluso cuando trabajamos en una área de recursos humanos, y esto es muy importante para cuando tenemos o estamos formalizando también una pequeña empresa. Cuando formalizamos una pequeña empresa no vamos y compramos un programa que cuesta $75 mensuales
o $30 mensuales. O sea, estamos haciendo una pequeña empresa y estamos empezando desde abajo. Entonces, nosotros necesitamos registrar productos, incluso también registrar clientes, registrar muchas cosas en una base de datos, ¿sí? Y entonces lo que hacemos muchos es decir, bueno, la pongo así uno por uno, ¿no? Ok, puedes hacerlo, es tu manera de hacerlo, pero si de repente quieres automatizarlo, puedes realizar una macro para hacer esa acción o ese conjunto de acciones. Este es un cuadro de registro del producto, ¿sí? Donde vamos a poner un código, un nombre del producto, un costo, o sea, lo que te cuesta ese producto comprarlo, un precio de venta y vamos, por así decirlo, en qué tipo de almacén está, ¿sí? Aquí hay dos botones, botón registrar, botón limpiar y base de datos. Entonces, yo necesito registrar, utilizar esta tabla para solamente poner, por ejemplo, un código. Vamos a ponerle el código C101. En nombre, de repente podemos decir nombre alicate con, qué sé yo, o alicate solamente. En costo, ese es el costo del producto. Por ejemplo, me cuesta 10. Dependiendo de la moneda, ¿no? Dependiendo de la moneda del país. Vamos a ponerle en euros. Precio de venta, vamos a ponerle aquí, lo vendo a 15 euros, ¿no? Y en almacén se encuentra en el almacén 01. Entonces yo quiero que estos datos, registrarlos en la base de datos, ¿correcto? Y después utilizar esta misma plantilla para volver a registrar más, ¿sí? Entonces aquí es una mejor manera de hacerlo porque aquí no te confundes a la hora de ir registrando uno por uno si ponemos por aquí. ¿Qué pasa cuando ya tengas como 100? Te puedes confundir, toda la base de datos te marean. Entonces, también, ¿cuál es la otra ventaja? Que tú no vas directo a la base de datos, tú no modificas nada de la base de datos y esta base de datos básicamente es intacta. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una macro para que estos datos que nosotros pongamos aquí, dándole clic aquí a este gráfico que dice registrar, automáticamente aparezcan aquí. ¿Sí? Entonces, hacemos lo siguiente. Como ustedes ya saben, ¿cómo se graba una macro? Bien, vamos a desarrollador y vamos a darle clic a grabar macro. Bien, entonces vamos a asignarle un nombre a la macro. Vamos a ponerle aquí macro de registro. Registro de producto. Bien, ahora donde dice guardar macro en este libro, obviamente sí, porque vamos a guardarla en este libro que estamos trabajando. No le voy a agregar una tecla de método abreviado porque, bueno, dependiendo de si tú lo necesitas, bueno, lo puedes agregar. En este caso yo lo voy a asignar a un gráfico, por eso es que no le voy a agregar esa tecla. Ahora, la descripción, vamos a poner esta macro, sirve para registrar los productos en la base de datos. Y damos clic a aceptar. Una vez que le damos clic a aceptar, estas acciones ya empiezan a funcionar. O sea, a partir de este clic de aceptar, nosotros ya empezamos a hacer todas las acciones y todo lo que nosotros hagamos, la macro lo va a repetir. Entonces vamos a aceptar. Uy, dice, este nombre es especificado. Ah, claro. Lo que sucede, aquí me olvidé decirles algo, el nombre no puede tener espacios, ¿sí? Vamos a ponerle guiones. Bien, entonces a partir de ahí ya podemos grabar la macro. Vamos a grabar todas las acciones. ¿Qué necesito yo? Que estos datos de aquí pasen a la base de datos automáticamente. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a irme a la base de datos y voy a insertar una columna. ¿Por qué inserto una columna? Porque quiero que los datos que se graben en una columna nueva. Si yo no inserto una columna aquí,
lo que va a suceder es que cada vez que grabe, por ejemplo, si yo copio y pego aquí, copio y pego abajo, lo que va a hacer es grabar siempre en la misma columna. Entonces, yo quiero que grabe en la columna nueva insertada. Por eso es que estoy insertando una nueva columna en la base de datos. Entonces, esa es mi primera acción, a insertar una columna en la base de datos. Luego me voy a regresar a registro. Antes de hacerlo, tengan en cuenta lo siguiente, si quieren que esto sea mucho más rápido, pueden poner el mismo encabezado que está aquí, de código, nombre, costo, precio de venta y almacén, en el mismo orden en la base de datos, para poder copiar y pegar mucho más rápido, ¿sí? Porque si no lo tuviesen en orden o tuviesen que solamente grabar algunas cosas de ello, en este caso tendríamos que copiar uno por uno, ¿sí? Que también se puede, sí, también se puede, pero siempre hay que buscar la automatización mucho más rápido. Entonces, una vez que se inserta esta base de datos, vamos a registro, vamos a seleccionar estos, ¿sí? Vamos a seleccionarlos y vamos a darle copiar. Vamos a copiar estos datos, ¿sí? Y los vamos a pegar en la base de datos, ¿correcto? Lo vamos a pegar. Pero si los pegamos de manera normal con control V o pegar, nos va a dar los datos, pero en forma vertical, o sea, uno debajo de otro. Y yo no quiero que me den forma vertical. Yo necesito los datos en forma horizontal. O sea, quiero que esos datos que están en orden vertical sean en el mismo orden, pero en horizontal. Eso se llama una transposición de datos. ¿Y cómo hago esa transposición? Le doy clic derecho aquí, vamos a pegado especial, nos va a salir esta ventana y vamos a otra vez pegado especial. En esta ventana de diálogo es cuando tú tienes que seleccionar, dice transponer, para realizar esa transposición de datos. O sea, significa que tú vas a pegar esos datos que están de forma vertical, vas a pegarlos a la forma horizontal. Le damos clic a aceptar. Bien, entonces ya se pegaron los datos, bueno, no hay nada acá en la tabla de registro, pero ya se pegaron los datos aquí. O sea, yo ya le dije a Macro, mira Macro, tú primero vas a insertarme una celda, vas a ir a registro, vas a copiar los datos y los vas a pegar aquí, ¿correcto? Entonces, y los vas a pegar obviamente de manera transpuesta, ¿correcto? Y si de repente tú quieres que ya cuando realices esa acción se quede en base de datos, bueno, lo puedes hacer, pero yo no quiero que se quede en base de datos, quiero que vuelva a registro, ¿correcto? Y vamos a dar clic en cualquier parte y tengan cuidado porque si no le dan escape, la macro va a grabar como que esto siempre va a seguir copiando. Sí, van a darle escape para que el copiando ya no siga. Y así ya ustedes han grabado su macro. O sea, esto de aquí pasó a base de datos. Bien, entonces le damos a detener grabación. Ahora, ¿dónde lo encontramos? Bueno, van aquí a la opción de macros y aquí está. Aquí está la opción de registro de producto. ¿Correcto? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una prueba. Decimos el código, vamos a ponerle código 1, 2, 3, 4. En nombre, vamos a ponerle nombre llave francesa. ¿Sí? En costo vamos a ponerle 5. Precio de venta 8. Y en almacén vamos a ponerle almacén 01. Entonces yo quiero que estos datos de aquí pasen a la base de datos de acá. ¿Sí? Vamos a las macros y como ya tengo esta macro automatizada, le damos clic, seleccionamos y le damos clic a ejecutar. Y si se dan cuenta, pasó o sea, ese parpadeo significa que macro hizo todo eso en básicamente un medio segundo, todo lo que nosotros hicimos anteriormente. Y ya está aquí. ¿Sí? Ya está aquí. Ahora, ¿quieres registrar otro producto? Ah, ok, vamos a borrar esto. Y vamos a decir, ok, vamos a registrar otro producto. Otro código, 1001. Nombre, alicate. Costo, 3. Precio de venta, 5,
Este está en el almacén 02. Entonces, vamos a desarrollador, vamos a buscar la macro y le damos clic a ejecutar. Y listo. Pasó el parpadeo y ya está aquí registrado. ¿Sí? Entonces, así se van a ir registrando uno por encima del otro. Ahora, ¿por qué les dije que era importante insertar una celda? Disculpen, insertar una fila. Porque si es que no lo insertábamos, aquí se iba a quedar ya francesa y íbamos a pegar otra vez en el mismo, y macro iba a pegar otra vez por encima del registro anterior y así sucesivamente lo iba a repetir. Entonces, lo que le dijiste a macro era que querías que inserte una celda, y en esa celda que se insertaba se copiaba todo, se pegaba todo lo que habías copiado en registro. Pero como ustedes sabrán, siempre hay que ir más allá. Entonces, ¿qué sucede? Miren, cuando nosotros hacemos esto, para activar esa macro, nosotros vamos a macro, la buscamos y le damos a ejecutar. Yo no quiero que pase eso. Yo quiero que con un botoncito, que en este caso, este botón que dice registrar, darle clic a registrar y haga lo que hacía cuando buscábamos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le asignamos una macro a esto? Obviamente ustedes tienen que hacer su gráfico, le dan el color que deseen, ponen registrar producto, ya eso es dependiendo de cómo ustedes quieren que se vea, ¿sí? Le damos clic aquí, le damos clic derecho al gráfico y aquí hay una opción que dice asignar macro. Una vez que ustedes le dan clic aquí, asignar macro, les aparece la ventana de diálogo. Entonces, ¿qué sucede? Miren, por eso es bueno tener el nombre de esta es la macro registro de producto. Entonces yo le voy a asignar a este botón esta macro. Y aquí también les aparece la descripción, ¿no? Vamos a le damos doble clic ahí y ya se asignó la macro a ese botón. Entonces miren, vamos a hacer otra prueba. Vamos a ponerle otro código, 2003. Vamos a ponerle otro nombre, no sé, martillo. Costo, vamos a ponerle 9, precios de venta 11, y ese está así en el almacén 02. Bien, entonces ya no quiero ir a macros, buscarla y ejecutarla. Quiero que miren y miren cómo cambió. Antes me aparecía así, ¿verdad? Me aparecía la crucecita, pero ahora me aparece una manito, como si fuese un botón. Entonces le damos clic y lo registra. Básicamente es eso. Crear una macro, asignarle un botón para poder automatizar las cosas. ¿Podemos hacer más cosas? Sí, podemos hacer mucho más cosas. Bien, ¿qué sucede aquí? Yo quiero registrar otro producto, ¿sí? Y tengo que estar borrando todo esto, ¿no? Tengo que borrarlo para poder registrar otro producto, para poder ingresar otro producto. Bien, entonces, ¿cómo lo hago? Ah, bueno, yo quiero limpiar todo. ¿Cómo hago eso? Vamos a crear otra macro. Vamos a grabar macro y esta vamos a poner el nombre de la macro limpiador. En descripción vamos a poner esta macro borra todos los datos de la tabla de registro, ¿correcto? Y le damos aquí a aceptar. Bien, entonces ya está grabando las acciones que yo realizo. ¿Qué quiero? Que cuando yo registre, le doy clic aquí y automáticamente se borre todo. Vamos a seleccionar esto, vamos a ir a inicio y vamos a darle clic aquí a borrar contenido. O sea, vamos a borrar el contenido que está dentro de esas celdas. ¿Sí? Y una vez que hice eso, ya podemos detener la grabación. Y ya se asignó. Entonces, esa macro quiero que funcione con este botón que dice limpiar. Le damos clic, clic derecho, asignar una macro. Aquí está. Yo quiero asignarle la macro limpiador. Doble clic y listo. Entonces vamos a registrar otro producto, vamos a hacer otra prueba. Este le vamos a poner código de 450. ¿Sí? El nombre del producto, a ver, vamos a ponerle, no sé, a ver, serrucho o sierra, ¿correcto? Vamos a poner otro nombre, no sé, eh, lápiz.
Costo. 1 euro, nosotros lo vendemos a 1.5 euros. Y un almacén 0. ¿Sí? Entonces, vamos a registrarlo primero. Registrar, aquí está. ¿Sí? Ahora, quiero registrar otro producto, pero quiero borrar lo que está ahí, limpiar. Y automáticamente borro todo. ¿Sí? Muy bien, entonces hasta ahí vamos muy ok. Ahora de repente quiero irme a la base de datos para ver y regresarme a la de registro como si fuese un panel. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a grabar otra macro. Vamos a, el nombre de la macro, esta es la macro base de datos. Bien, y es descripción, esta macro me lleva a la base de datos. Aceptar. Entonces, otra vez me olvidé. Aquí no puede tener espacios, le vamos a poner guiones. Aceptar. Bien, entonces ya está grabando. ¿Qué le digo a la macro? Que quiero que de esta me lleves, de esta hoja me lleves a la otra. Y listo, ya tenemos grabación. Le asignamos esa macro a este gráfico. Base de datos, aceptar. Entonces, yo registro mi producto, lo limpio y me quiero ir a consultar a la base de datos, me va a la base de datos. Y ahora ya estoy en la base de datos, me quiero regresar, grabo una macro. Esta macro se va a llamar registro o regresar. Y vamos a describir esta macro. Nos lleva o nos regresa a la tabla de registro. ¿Sí? Punto, le damos a aceptar. Y listo, ¿qué hacemos aquí? Nos vamos a la hoja y le damos a detener grabación. Algo muy sencillo. Luego vamos aquí, clic derecho, le asignamos la macro, regresar. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo. Ya tenemos todos nuestros botones, tenemos todo bien bonito. Vamos a registrar otro producto. Decimos, a ver, código G234. Nombre, hoja, costo, 0.5 y lo vendemos a agua. Almacén 03. ¿Sí? Entonces lo registramos. Listo. Quiero ver si está en la base de datos. Me voy a base de datos. Ok, sí está. Me voy a regresar a registro. Regreso a registro. Ya quiero registrar el producto. Limpiar. Entonces, así básicamente es como nosotros podemos empezar. Bien. Esto es una modificación de datos con acciones de, por así decirlo, acciones que involucran ir de un lado a otro, acciones que involucran copiar y pegar de una hoja u otra, borrar datos y todo ello. Entonces, esto es lo que nosotros podemos hacer si queremos automatizar una serie de datos, si queremos, nosotros queremos utilizar una automatización de datos para poder registrar productos y para poder limpiar o para poder simplemente hacer un registro automático. ¿Sí? Esto les sirve para hacer un registro automático. Bien, ahora vamos a la actividad número 2. La actividad número 2 dice actividad formatos. Y dice realiza una automatización de pasos con macros para cambiar el formato del texto del recuadro. O sea, básicamente yo quiero poner un texto aquí y quiero que cada uno de estos cuadritos me cambie a un formato diferente a lo que yo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a primero grabar una macro, ¿correcto? Vamos a grabar una macro. Vamos a poner aquí un texto cualquiera. Vamos a poner hola. ¿Sí? Entonces, mi primera macro de aquí, quiero que me cambie el tamaño de la letra. Quiero que me cambie un tamaño de letra número 26. Entonces, vamos a grabar macro. Esta sí va a llamar macro tamaño. ¿Sí? Para hacerlo, descripción, esta macro modifica a tamaño de letra 26. Aceptar.
Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí, esto de aquí, en inicio, vamos a cambiar el tamaño de letra a 26. ¿Correcto? Bien. Y vamos a detener la grabación. ¿Sí? Entonces ya hizo esto. Ya me grabó. Ahora quiero que la fuente sea de Algeria. Entonces vamos a grabar una macro y le vamos a poner fuente. Dice, esta macro modifica el texto a fuente Algeria. Bien. Aceptar. Entonces quiero que este texto de aquí va a ir a inicio y cambie a Algeria. Bien. Vamos a desarrollador. Vamos a detener la grabación. Ya tenemos la segunda macro. Ahora vamos a la tercera. O sea, quiero que esto se convierta en negrita. Ok, entonces vamos a grabar otra macro. Vamos a ponerle negrita. Vamos a ponerle esta macro modifica el texto a negrita. Le damos clic a aceptar. Bien, entonces quiero que este texto de aquí sea de negrita, ¿no? ¿Listo? Una vez que lo hice, vamos a detener la grabación. ¿Sí? Ahora quiero que se subraye. Lo mismo, vamos aquí, subrayado. Esta macro subraya el texto. Entonces damos clic aquí, inicio, subrayar. ¿Sí? Y luego detenemos la grabación. Ahora deshacer cambios, ¿correcto? Deshacer cambios. O sea, quiero que los cambios que le hice a este texto se deshagan. ¿Sí? Quiero que se deshagan. Quiero que vuelva a ser como lo puse al inicio. Quiero que este se active un botón. Bien. Entonces decimos grabar macro. Esta macro es deshacer. ¿Sí? Descripción. Esta macro vuelve al formato inicial. Aceptar. Entonces, ¿cómo le hago aquí? A esto le digo, vamos a inicio y vamos a borrar formatos. O sea, vamos a borrar todos los formatos que se encuentren adentro. O sea, todos los cambios que hemos hecho. ¿Sí? Y si se dan cuenta, antes aquí había un cuadro grande, ¿correcto? Entonces, esto estaba combinado. Vamos a combinar y centrar cómo lo encontramos. Vamos a poner esto en el centro, como estaba antes, y vamos a ponerle un cuadrito de colores. ¿Sí? O sea, todo lo que hubo antes, que sea. Entonces vamos a desarrollador y vamos a detener la grabación y listo. Ya se hicieron todos los cambios. Y en limpiar solamente quiero... Queremos que todos los cambios que hemos realizado en este cuadro, básicamente queremos que todos los cambios y el texto se vayan. Entonces, como ya les dije, vamos a grabar macro. Vamos a ponerle este limpiador de formato. Le ponemos una descripción. Esta macro borra el texto del recuadro. Bien, vamos a aceptar y vamos a empezar a grabar, ¿no? Lo que queremos es que en este recuadro vaya a inicio y borre todo. Borrar todo. O borrar, disculpen, borrar contenido. Bien, entonces cuando hace borrar contenido, lo que hace es borrar todo lo que había aquí dentro. Y luego vamos a desarrollador y detenemos la grabación. Bien, entonces vamos a hacer nuevamente una prueba aquí adentro para ver las funcionalidades, ¿no? Ya tenemos todas las macros aquí y vamos a asignarle, como les dije primero, las macros a los botones. Bien, ya están asignados al botón tamaño, al botón fuente, negrita, subrayado, deshacer cambios. Ahora falta agregar el botón limpiar. Si se dan cuenta, aquí se le había asignado anteriormente una macro, pero ya la eliminamos. Entonces tenemos que asignarle nuevamente otra macro. Vamos a asignar macros.
y vamos a limpiador de formato otra vez, le damos clic. Bien, entonces ponemos un texto aquí adentro, vamos a poner un texto bienvenido. Bueno, quiero deshacer los cambios que están aquí, ¿sí? Si se dan cuenta, ya no me salen los formatos. Bienvenido. Y quiero que este texto se cambie, solamente cambie la fuente, ¿sí? El tamaño, la fuente, negrita, subrayado. Ahora quiero que se deshagan los cambios, deshacemos cambios. Si no quiero que hayan textos, limpiar. ¿Correcto? Entonces vamos a poner otro texto, no sé, a ver, un apellido López. Vamos a cambiar el tamaño, la fuente, negrita, subrayado, y vamos a hacer los cambios. Ok, tiene que volver a limpiar, ¿sí? Entonces, así es como se realiza este tipo de automatizaciones cuando queremos hacer, eh, como les digo, automatizaciones con formatos de texto. ¿Cuál es lo que se indica? La macro debe estar ubicada en la celda que nosotros queremos modificar, ¿sí? En este caso lo ubicamos en esta celda, en este recuadro que se encuentra en la parte de acá. Y luego aplicamos todos los cambios que nosotros queremos hacer a este texto, ¿correcto? Bien, entonces esa ha sido la parte de la explicación práctica sobre macros. Bien, eh, espero haber resuelto todas sus interrogantes y haber desarrollado lo que se le había explicado en la parte teórica. Bien.